edificada. Amén. Así que es importante, vamos a ir a buscar otra Biblia. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versos 6 hasta el 19. Son varios versos, pero no creo que vaya a ser muy largo, porque el tema con estos versos es que casi están puestos ahí para explicarse a sí mismo. El verso se va explicando a sí mismo, y así a medida que lo vayamos leyendo vamos a ir dándonos cuenta de cómo el verso, o cómo esto de hablar en lengua, se interpreta a sí mismo. La regla de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, un capítulo, un versículo interpreta al otro. Nosotros no buscamos cosas fuera de la Biblia para interpretar la Biblia. La misma palabra, hermanos, se interpreta a sí misma. Amén. Así que vamos a estar leyendo. Lo tenemos todos en nombre de Jesús. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso 6. Amén. No lo tienen arriba de la pantalla. Aquí ya lo dice Escrituras, Scriptures, y ahí va a aparecer en el discipleship. A 1 Corintios capítulo 14, verso 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Oremos. Padre mío, en esta tarde nos disponemos en sus manos para escudriñar, Señor, su palabra. Señor, yo ruego que nos dé la sabiduría, el conocimiento, la doctrina, la enseñanza en la obra, Dios mío, en la gran comisión que tenemos de evangelizar, y también dentro de edificarnos los unos a los otros. Yo me pongo, Señor, en sus manos, ruego que use mi vida y que su nombre sea glorificado en todo esto. En el nombre de Jesús yo lo pido. Amén. Den un aplauso al Señor y tome su lugar diciendo gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosas palabras, hermano, cuando entendemos lo que son. Mucha gente lee la Biblia, escucha la Biblia, pero no entiende lo que la Biblia dice. Usted ve en el pasaje del libro de los Hechos, cuando Felipe es transportado por el Espíritu y es llevado donde aquel eunuco, aquel tesorero, este hombre, el eunuco, iba leyendo la palabra de Dios en Isaías, pero él no entendía lo que estaba leyendo. Él no entendía que Isaías es uno de los textos
que más habla acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él no sabía y no podía entender eso. Entonces Felipe llega y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe, que había andado con los apóstoles, él va y explica lo que a él le habían explicado. Hermanos, nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor, nadie trae nada nuevo. Estamos predicando la misma doctrina y la misma aplicación que los apóstoles predicaron en aquel tiempo y que sus discípulos y que los padres de la fe predicaron en lo mismo que estamos predicando nosotros ahora. Nada ha cambiado. Nada puede cambiar. Porque si cambia la palabra de Dios es porque Dios cambia y Dios no cambia. Sus planes no cambian, sus planes son perfectos. Entonces, hermano mío, vamos a nosotros hablar acerca de este tema de lo que es el don de lengua. Porque el apóstol Pablo viene hablando acerca de los dones. De don de profecía, de don de fe, de don de milagro, de don de ciencia, de palabras de sabiduría. Y llega a este tema del don de lengua. ¿Por qué ocupa tanto tiempo hablando del don de lengua? ¿Por qué? Porque es un don poquito escandaloso, podemos decir. ¿Por qué? Porque el hablar de lengua, si uno no la controla, si uno entiende lo que es, hermano, se mira como un escándalo. La misma palabra dice que si todos hablamos en lenguas una vez y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a pensar que estamos locos? Entonces, él tiene que explicarles a ellos que este don es importante, que este don es activo, pero que tienen que saber dominarse o controlarse, o manejarse o usarse como Dios lo quiere. Hermanos, tenemos que entender que la iglesia de Dios no es una iglesia seca, muerta y fría. La evidencia de que Dios está en la iglesia es que lo sobrenatural está sucediendo dentro del servicio. Es que algo diferente a lo normal está pasando. Porque, hermanos míos, para hablar de palabra, hasta en las universidades y en las escuelas hay palabra. Pero lo que hace una iglesia, un lugar diferente, es que algo sobrenatural está sucediendo dentro del servicio de la iglesia. Por eso los dones son importantes, hermano mío. Lo que hace de la oración de un cristiano algo poderoso, no un simple rezo, es que lo sobrenatural se conecta con lo natural. Y cuando los dones se manifiestan es porque Dios está ahí dentro de la iglesia, está trabajando, está manifestándose, está moviéndose, está trabajando en ella, está dentro de la iglesia. Si no hay mover sobrenatural dentro de la iglesia es porque lo sobrenatural no está dentro de la iglesia y Dios es sobrenatural. Entonces debemos nosotros de buscar a Dios, amar a Dios y adorar a Dios siempre en un ambiente, en una atmósfera, en un pensar más elevado de lo natural. Esto no es un concierto, esto es la casa de Dios. Aquí Dios está vivo y aquí Dios se mueve. Entonces, entrando aquí en este tema, hermano, Pablo está hablando a los corintios acerca de lo que es el don de lenguas, ya que es la ampliación de lo que es el hablar en lenguas cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que en el libro de los Hechos, los discípulos de Juan, cuando dice que pusieron las manos, dice, le preguntan, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ni sabemos qué es eso, solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, dicen ellos. Entonces dice la palabra que le impusieron las manos y de inmediato comenzaron a hablar en otra lengua. Ok, si los discípulos de Juan eran judíos y los que le estaban hablando eran judíos, ¿por qué tenían que hablar en otra lengua? Si no había nadie más, es porque es evidencia de que lo sobrenatural ha entrado a la persona, hermano. Es una evidencia para los incrédulos, para que vean que Dios está vivo, que Dios está activo, que Dios ha entrado. ¿Para qué? Para que la lengua ahora sea diferente, para que el hablar ahora sea diferente. Entonces, eso puede suceder una vez en su vida, pero uno puede buscarlo, puede pedir. Hay gente que habla más en lenguas que otros, y eso está bien porque son diferentes dones. Pero el apóstol Pablo comienza a hablar de este don de lenguas, y dice que
que si no hay interpretación, primeramente, aquí él comienza a hacer declaraciones doctrinales, declaraciones de enseñanza para la iglesia. O sea, él comienza a poner pilares en la iglesia, a tirar rayas, a tirar líneas, a poner límites, hermano, a estructurar la iglesia. Y lo primero que él dice es que no hay edificación sin interpretación. O sea que si no hay interpretación de lengua, la iglesia no es edificada. Mire lo que dice comenzando ahí en el capítulo 14, verso 6. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Vamos a posicionarlo en el lugar correcto. Ok, mire, escuche bien por favor. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ok, si no hay intérprete, que alguien que interprete la lengua, ¿cierto? ¿Para qué entonces van a hablar en lengua? La Biblia dice que si no hay intérprete, que calle y que ore para sí mismo. No dice que no hable en lengua, sino que hable para sí mismo si no hay intérprete. Pero ahora, este es el problema, hermano mío. Escuche bien. Lo que estaba pasando en Corintio es que cuando comenzaba el servicio, la reunión, se levantaba alguien que le tocaba compartir y comenzaba a hablar en lenguas, hermano. Entonces imagínense que yo comenzara a hablar en lenguas ahora, lo que sea, cualquier tipo de... Usted no me entiende nada de lo que está pasando. Usted imagina la iglesia católica cuando ellos tenían su servicio en latín y todo el mundo hablaba español, no se entendía nada. Entonces imagínese que usted habla puro español y yo hablo inglés ahora. ¿Usted qué entiende? No entiende nada. Entonces el apóstol Pablo, mire, ¿desde qué punto de vista hay que verlo? Desde el punto de vista del predicador. Escuche bien, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, si yo voy a ustedes, él es el apóstol, él va a ellos. ¿Cómo yo voy a ir a ellos? Aquí se refiere al contexto de la iglesia, al contexto del predicador, hermano mío. Si yo me pongo detrás del púlpito y voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿O de qué les va a servir? Si no os hablaré con qué. Punto 1, revelación. Punto 2, conciencia. Punto 3, con profecía. Punto 4, con doctrina. Si yo no les doy ninguno de esos 4 puntos, o sea, a través de mi lengua, nadie entiende revelación, nadie recibe ciencia, nadie recibe profecía, nadie recibe doctrina. ¿De qué les sirve? ¿Me entiende? Hablando del punto de vista de qué? Del predicador, hermano. De que o sea, hay que hablar en lengua. La iglesia de Dios habla en lenguas. Ese es el poder de Dios, ¿me entiende? Pero aquí se refiere al predicador. Si yo voy a ustedes, dice, ¿voy con qué? Los 4 áreas de la predicación más importantes son, primeramente, la revelación. ¿Qué es la revelación? Manifestar lo oculto. Hacer o descubrir lo que está oculto. Eso es revelar. Si no les revelo a ustedes algo, punto 1. Si no voy con ciencia, ¿qué es la ciencia? Declarar o explicar lo conocido. Ok, si no les declaro lo que ya sabemos, si no les confirmo lo que ya sabemos. Profecía o con profecía. ¿Qué es profecía? Hablar directamente de parte de Dios, sea pasado, presente o futuro. ¿Ya? Hablar directamente. O sea, si yo no les revelo algo, si yo no les declaro algo, si yo no les hablo de parte de Dios algo, si no voy con doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza sobre quién es Dios y cuál es su propósito para con la iglesia, para con todas las cosas, ¿cierto? Ok, si yo voy a ustedes con, imagínense, me pongo aquí a hablar en lengua. Punto 1. Y no les doy una interpretación, una revelación, una palabra de profecía, una palabra de doctrina, una palabra de ciencia. Si no le doy nada de eso, ¿de qué sirve? Dice, no les aprovecha para nada. Y luego después de eso da como una analogía, una comparación. Dice el verso 7 de 1 Corintios 14, dice, ciertamente las cosas inanimadas. ¿Qué significa algo inanimado? Sin alma, sin vida. ¿Ok? Que producen sonidos. ¿Alguien puede pensar algo que produce sonido? Una flauta, ¿cierto? Dice acá, como la flauta, o como la cítara, o como lo que sea, la guitarra, el piano.
si no diere distinción de voces. Ok, imagínense que yo estoy en el piano y yo nomás al piano le doy así nomás, mire, mire. ¿Qué canción es? Cántela pues. Cántela por hermano si se la sabe. ¿Qué canción es? No hay ninguna canción, hermano. Hermano, es sonido al aire. Sí, ahí te lo hermano la de ti, 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 ti. Pues bueno, se la saben ya, ¿cierto? La del ti, ti, ti. Pero hermano, dice él, si yo voy de esa manera, hermano mío, si yo voy con lengua, pero no le doy interpretación, sueno así, hermano mío. Es importante que cuando la persona se va a parar a predicar, tiene que traer algo de Dios. Tiene que traer un mensaje de Dios, hermano mío. Dice, si no diera distinción de voces, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que tiene que dar distinción de voces. Mire, como acá, si yo le hago así, mira. Si yo le hago así. ¿Qué canción es esa? Nadie sabe, pues le hago así. ¿Cuál es esa? Algo está. Ay, se vio la diferencia, ¿cierto? Dio una distinción. Oh, voy a hacer lo que me está queriendo decir. Pero si alguien habla lengua, hermano mío, y no hay intérprete, si el predicador se para aquí y comienza a hablar en lengua, y no hay intérprete, y no hay enseñanza, y no hay doctrina, hacia el predicador también aquí se aplica al punto de que si el predicador no se ha preparado y no sabe hacia dónde lleva el mensaje y se da 40 vueltas ahí alrededor del desierto, hermano mío, ¿de qué aprovecha? Suena así. Dice, entonces ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Cómo si no da cambio de tono, hermano mío? ¿Cómo se va a saber lo que se toca, hermano? No se sabe, hermano mío. Dice el verso 8, y si la trompeta, o sea, primeramente hablemos de las canciones, ¿ok? Él dice, imagínense una canción, hermano, vamos a tocar ese himno que dice Jesús. Bueno, hay muchos que dicen Jesús, por favor. Pero de repente empieza un hermano ahí, Jesús mi fiel amigo, ese que... Entonces uno ya empieza a sabérselo. Ok, entonces dice que todo tiene que llevar un orden, todo tiene que llevar un propósito. Hermano, el hablar en lenguas tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si el hermano aquí comienza a hablar en lengua, él tiene que tener una interpretación y él tiene que traer ¿qué? Él tiene que traer doctrina, él tiene que traer profecía, él tiene que traer revelación, él tiene que traer ciencia. El predicador tiene que traer revelación, tiene que traer ciencia, tiene que traer profecía, tiene que traer doctrina, tiene que traer algo. Algo de edificación para la iglesia. No pueden perder el tiempo de los hermanos porque Cristo viene, los días son malos y los tiempos son cortos. ¿Me entiende? Entonces dice la palabra. Ahora usa otra ilustración y habla acerca de los ejércitos. Dice en el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermano mío, en aquellos tiempos y aún todavía hay diferentes sonidos de trompeta que, como el chofar. Los chofares sonaban de diferentes maneras dependiendo si, hay que mover las tribus, viene el enemigo, hay que es tiempo de adorar, es tiempo de sabbat, es tiempo de fiesta, de luna nueva, lo que sea. Había diferentes sonidos que eran diferentes, ¿cierto? No tengo el mejor sonido de chofar, ¿cierto? Pero también las trompetas, hermano. Diferentes marchas. Cuando suena la trompeta de una manera, hermano, cuando suena alerta, ¿cierto? Entonces uno sabe, entiende los códigos, hermano, por los sonidos, ¿cierto? Entiende los códigos. Pero si la trompeta da un sonido incierto, de repente uno está acostado, de repente empieza. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es guerra o descanso? ¿O ya terminó la guerra? ¿O ya nos mataron al jefe? ¿O ya está? ¿Qué es? ¿O la hora del lunch? No sabemos, hermano. ¿Qué es?
Entonces, las lenguas, hermano mío, es algo importante y es para dar a conocer el plan, el propósito de Dios a través de revelación, a través de enseñanza, de doctrina, de ciencia. Tiene que ser algo claro. Lo que el apóstol Pablo quiere decirles primeramente a ellos es que tienen que hacer las cosas para que les aproveche, para que les edifique. Que el hermano que tome el púlpito, les dice a ellos, no se pare y comience a hablar cualquier cosa para cualquier lado, nadie lo entiende. Tiene que ser algo claro, un propósito definido. Dice la palabra, que sepa bien trazar la palabra de verdad, llevarlo del punto A al punto B, dicen. Entonces las lenguas son importantes, es para dar a conocer el plan de Dios. Dice el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no tienes palabra bien comprensible. ¿Ya? Aquí acuérdense que nos está hablando acerca de cuando nosotros oramos. Eso es diferente, pero cuando oramos estamos hablando con Dios. Hay gente que se confunde y por eso no quieren hablar en lenguas, hermano. Está en hablar en lenguas en oración y está en hablar en lenguas para edificación de la iglesia. Cuando hablamos en lengua de oración es usted y Dios. Ahora si yo me paro aquí y comienzo a hablar en lengua, tiene que haber intérprete, hermano mío. ¿Me entienden la diferencia? Hay una diferencia. Hermano, yo cuando oro hablo en lengua y hablo mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me está entendiendo lo que mi corazón está clamando. Pero si yo me paro aquí con el micrófono y comienzo a hablar en lengua a usted, hermano mío, si no hay intérprete, ¿qué va a pasar? No hay entendimiento, hermano. Dice así también vosotros, si por la lengua no tienes palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿qué? Al aire. ¿Qué es hablar al aire? Es algo vano, hermano. No tiene ningún propósito, ningún sentido. Las palabras, hermano mío, tienen un valor. La palabra es importante. Dice después del verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, hermano mío, cuando Dios da una lengua y la da al predicador y hay un intérprete, hermano mío, y el mover de Dios está ahí, hermano, hay un significado. Las palabras tienen un significado, hermano. Por eso es importante que el predicador conozca el significado de las palabras. Dice, verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras. Las palabras valen, hermano mío. Usted sabe que hay palabras que pueden destruir a las personas. Hay palabras que duelen más que un golpe de puño. Hay palabras que penetran hasta adentro, hermano mío, y nos parten hasta el corazón. Cuando nos dicen cosas, hermano mío, muchas veces los hermanos andan en la carne y andan orgullosos y andan irritados, hermano, por la carne, porque la carne se irrita y de repente el pastor les quiere dar un consejo y ¡ay! Ya quieren dejar la iglesia. Las palabras tienen valor. Por eso, hermano mío, debemos dice la palabra en Santiago, que el que aprende a controlar su lengua, ese es varón perfecto. Las palabras tienen un valor, un peso. No es que valen dinero, sino que esa palabra valor quiere decir que un peso. Cada palabra que yo pongo sobre usted, estoy poniendo un peso sobre usted, una responsabilidad. Estoy poniendo algo, estoy sembrando algo dentro de usted. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Sí, pues, hermano, ¿por qué? Porque si yo voy a usted, imagínese que yo voy a donde un chinito, hay un chinito allá que yo voy a agarrar a veces masajes. Y el chinito, hello, how are you? Pretty good. Y yo le digo, hey, I have some pain here in the leg. All right, pretty good. No entiende nada de lo que estoy diciendo. Él habla chino y se comunica con los chinos ahí, pero conmigo, nomás a veces me voy a cortar el pelo con los chinos y dice, very good. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es extranjero para mí, porque él no es chileno, ni yo soy chino, o ni inglés sabe él, y yo no soy chino, entonces
No nos podemos comunicar, así también son las lenguas cuando son presentadas traídas de un púlpito. ¿Por qué este tema es importante para hogar? ¿Alguien podrá decir ahora, este tema no es importante? Hermano, sí es importante, porque están pasando cosas pero terribles, que si uno se mete en el internet se da cuenta. Hubo una cosa que se llamó el avivamiento de Toronto, allá en Canadá, hermano. ¿Saben qué fue eso? Que la gente se ponía a reír en el púlpito, hermano. Y eso nomás predicaban. Y la gente que se emborrachaba y una cosa pero terrible, hermano. Una cosa que están pasando en los púlpitos apostólicos, hermano. Nosotros tenemos que entender de que estar acreditando un púlpito, traer un mensaje es algo serio. Es algo, hermano, que demanda un orden y una claridad de pensamiento. El predicador tiene que estar claro de lo que va a predicar. Tiene que estar claro. Dice, seré como extranjero, sí, pues, o sea, no podemos comunicarnos, ¿no? La idea del lenguaje, hermano, ¿para qué está el lenguaje? Para comunicarnos. ¿Qué sucedió en Babilonia? ¿Por qué Dios confundió el lenguaje? Para que no se pudieran comunicar. ¿Por qué? Porque ya estaban creando la torre, hermano. ¿Para qué están creando la torre, hermano? Porque decían, pues, si el Señor se revela y nos manda lluvia, pues nos subimos todos para arriba, hermano. Y no nos ahogamos. O por último se salvan los reyes. ¿Entiendes? Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Este pueblo de ¿qué es lo que hace? Les manda una confusión de lenguas y cada uno, los que hablaban cada uno para su lado, cada lenguaje para su lado, y comienza la expansión y la repoblación de todo el mundo. Por eso ahora tenemos un montón de lenguajes. Y aunque somos todos, tenemos sangre, tenemos un corazón, 2 pulmones, 2 ojos. Hermano, hay gente que dice que los negros y que los blancos y que los chinos, aunque somos todos iguales, nomás que depende de dónde nació uno, es la pigmentación de la piel o los ojos o la nariz. Pero somos todos humanos iguales. Yo por eso tengo un tema con esto del racismo, hermano. Yo no creo en el racismo, hermano. Yo creo que hay gente que pues es de raza negra. ¿Por qué? Porque viene de familias donde allá el calor es mucho más fuerte que acá. Usted vaya a ver un negro ahí en Rusia, hermano. No hay. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Por qué? Porque allá está frío. Allá la piel, la pigmentación de la piel depende del calor y de los rayos solares y de un montón de cosas, hermano. La hechura de la nariz, hermano. ¿Por qué no hay rusos con narices anchas? ¿Y por qué hay tanto indio con nariz ancha? Hermanos, son por los sistemas donde viven. ¿Me entiendes? El cuerpo se va adaptando al sistema donde vive. Todos somos iguales. Todos tenemos un alma. Pero porque alguien habla diferente, porque alguien dice diferente, hermano, tengamos cuidado de no caer en el racismo. Uno que dice, no, que Donald Trump, hermano mío, Donald Trump también necesita a Cristo. Él está confundido. Todos necesitan a Cristo. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo los miro y digo, esta pobre gente no sabe lo que está diciendo. Este Donald Trump está completamente confundido. Así como Hillary Clinton está completamente confundido, hermano. Y unos atacan a tal grupo y otros defienden a tal grupo, cuando al final, hermanos míos, las cosas malas son a causa del pecado y las cosas buenas son a causa de Dios. Pero así está la gente que no, porque tú eres extranjero, hermano, ahora te ves, ¿cierto? La copa de centenario, hermano, ¿cierto? Y que Chile le gana 7-0 a México, hermano, y que ahora le gana a Colombia. Hermano, no crea que no es mi culpa ser chileno, hermano. Bueno, tómalo como quiera, pero... hermano, ok, pero a mí eso es fútbol, a mí no me importa, hermano. A mí no me importa y si uno bromea son cosas que importan, hermano. Pero somos todos hermanos, hijos del mismo Padre. Por eso, hermano mío, cuando nosotros hablemos tenemos que ser claros. Porque si no vamos a ser como extranjeros. Vuelvo a repetir este punto, este pasaje es súper importante. ¿Por qué? Porque hay gente que aún dentro de la iglesia se siente como extranjero. No han entrado a la familia, no han entrado al grupo de hermanos, no se sienten parte de ella, hermano mío. Y vienen y visitan, pero parece como que no. Hermano mío, hermanos, somos esta iglesia de todo. Esta iglesia es la casa de Dios. Somos una sola familia. Usted no es extranjero ni advenedizo. Ahora todos somos parte del cuerpo de un reino, de un real sacerdocio, de un pueblo adquirido por Dios.
sienta de otro lado. Yo cuando voy a visitar otra iglesia, hermano mío, yo llego y paso y hablo con los hermanos, porque somos hermanos. No ando ahí con... ¿Y puedo ocupar el baño? Hermanos, ¿por qué? Porque somos una sola familia. No se sienta usted de otro lado, usted de aquí, usted de Cristo. Entonces tenemos que ser claros, hermanos míos. Dice la palabra que tenemos que tener el valor de las palabras. Hermano, el predicador debe de conocer las palabras y su significado. Lo que es la gramática, la semántica, la morfología. La semántica es el significado de las palabras. ¿Qué significa esta palabra? Cuando la voy a usar, ¿por qué la estoy usando? Hermano, no solamente aquí se refiere de hablar en lengua, también se refiere a veces de usar palabras que ni el mismo entiende. Es importante, hermano mío, conocer las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos hubiera dejado el Evangelio a través de una estructura, a través de una máquina, a través de un motor. Tendríamos que aprender mecánica. Si el Señor nos hubiera dejado el Evangelio a través de una receta de cocina, tendríamos que saber cocinar. Pero Dios nos dejó el Evangelio a través de palabras y tenemos que saber palabras. ¿Qué significan las palabras? Dios no nos dejó un evangelio solamente de sentir cosas. Dios nos dejó un evangelio de declaraciones, de verdades que nos provocan sentir cosas. La verdad me mueve a mí a gozarme, a alegrarme. Por eso el Hijo de Dios nunca anda derrotado. ¿Por qué? Porque la declaración de Dios, no te dejaré ni te desampararé, no se ha movido ni se moverá. Siéntame como me sienta, ande el tiempo como ande mi familia como ande mi economía como ande. La declaración de Dios dice: he aquí que estoy contigo hasta el fin del mundo, y así va a ser. ¿Me entiendes? Entonces por eso nos mandamos nosotros que arriba, que abajo, que para un lado, que para el otro, que me trae el diablo. A mí no me trae nada, mis pies están puestos sobre la roca, dice la palabra del Señor. Estamos claros en eso, hermano mío. Por eso el predicador tiene que ser claro. El mensaje tiene que ser claro para todos, para el pequeño, para el grande, para el chico, para todos. Verso 12, así también vosotros pues, que le dais dones espirituales. Ya le dice a los corintios, ¿cierto? Porque los corintios ellos querían pues los dones. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban en la mera capital de la idolatría, de la brujería. Entonces ellos miraban a las sacerdotisas de Astarot y de todas esas que eran poseídas por demonios y hablaban el lenguaje demoníaco. Entonces ellos querían contrarrestar eso con los dones, diciendo: pues mi Dios es más poderoso porque me da más dones. Bueno, dice: ok, está bien. Dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque había muchos que estaban buscando los dones. ¿Para qué? Para la fama. Para que digan: mira el hermano, tiene don, mira el hermano, mira, wow, el hermano. Y acuérdense que el hombre a veces se descontrola la cabeza y empieza a dar honra a la criatura más que al Creador. Eso es lo que dice Romano, ¿no? Ese fue el problema del pecado, que el hombre empezó a honrar, ¿qué? A servir a la criatura más que al Creador. Entonces dice: si ustedes van a buscar algún don, si le van a pedir ustedes algún don al Señor, ¿saben lo que tienen que hacer? ¿Saben lo que tienen que hacer si van a pedir ustedes algún don? Pídalo. ¿Para qué? Para bendecir a los hermanos, para edificar la iglesia, y no para enaltecerse ustedes mismos, porque aquí dice la palabra: yo Jehová, y a otro no daré mi gloria ni a escultura. La gloria y la honra solamente para Dios. Dijo David: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre se dará la gloria, a tu nombre. ¿Me entiende? A Él, que Él sea reconocido, que la fama de Dios crezca, que su fama, que su nombre recorra el mundo. Digo, Juan el Bautista: es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Los dones son para edificar la iglesia, para fortalecer la iglesia, para hacer crecer la iglesia firme, y no para hacerla depender de un hombre.
sino para que la iglesia aprenda a depender de sí misma, de su relación con Dios. Hay iglesias donde el pastor de repente le pasa algo y la iglesia pues todo se desparrama, hermano. No, hermano mío, todos tenemos que aprender a tener una relación personal con Dios, que no dependa de nadie más, solamente de mí. Esa es la madurez en Cristo. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Qué es eso? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Porque que si va a hablar usted en lengua extraña, pida poder interpretarla, para cuando hable no hable en lengua extraña, sino que hable el lenguaje de los hermanos. De repente uno dice, el Señor me está diciendo, cuando dicen amén. Pero si digo, Señor, esto que está pasando en mi mente, ¿qué quieres que yo hable? Y la palabra viene y lo digo en el idioma de la persona. Dice, poder interpretarla, porque necesitamos edificar, hermano mío, y ser edificados. Porque dice, si yo oro en lengua desconocida, ¿qué pasa? El verso que sigue, el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Ok? Y es bueno orar en el espíritu, por supuesto, porque estamos aquí en el altar, estamos orando en el espíritu. ¿Ok? Mi espíritu ora. Dice, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto, hermano. Por eso cuando nosotros estemos orando a Dios y hablamos en lengua, hermano, pidámosle también, Señor, yo quiero saber que estoy orando. Denme el entendimiento, Señor, para saber qué es lo que estoy orando, qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que está viniendo en mi vida personal. Dice, ¿por qué? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, la iglesia necesita hablar en lengua porque es el lenguaje del espíritu, pero necesitamos pedir también interpretación. ¿Me entiendes? Cuando estemos orando, no, hermanos, quedemos en lo que sentimos. ¿Por qué? Porque si bien cuando uno ora en lengua, hermano, no puede negar, uno se siente. Siente bien. Siente la presencia, siente la gloria, hermano. Pero al final uno se para y digo, ok, sí, ya, me siento bien. Pero ¿por qué me siento bien? O sea, ¿qué entendió mi alma que yo no entendí? 1 Corintios verso 15, ve que vamos rápido, vamos a terminar. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En la iglesia todo se hace, hermano mío, por el poder ¿de qué? Del espíritu. ¿Pero para qué? Para que la iglesia entienda. Por eso el Señor le llevó a Felipe al eunuco para que entendiera, hermano. ¿Entiendes lo que lees? Hermano, ¿por qué venimos aquí los jueves? ¿Por qué venimos los domingos? ¿Por qué asistimos a la célula? ¿Por qué? Porque queremos entender. Hay mucho que entender, hay muchas cosas que no entendemos. Y estamos dejándonos llevar por las emociones porque no entendemos. Pero mientras más palabras yo conozca, mientras más enseñanza yo adquiera, yo voy a tener un mejor entendimiento de Dios. Y voy a poder gozarme de una manera más madura, más verdadera, más real. Por el entendimiento. La lengua como edificación para otros. El verso que sigue, mire, verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu. Eso sería, hermano mío, otra parte del servicio aquí. Ya pasamos la predicación. Ahora, las acciones de gracias. Ok. Se le llamaba bendiciones a los momentos de acciones de gracias. ¿Se acuerda que la Biblia dice que cuando reunís hay entre vosotros salmos, hay doctrina, hay hacimiento de gracias, ¿cierto? Ok, el tiempo de las acciones de gracias se paraba un hermano. Si nuestro orden es muy parecido al que tenía la iglesia antes. Se paraba un hermano y comenzaba a hablar en lengua. Se está hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua. Ok, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, ahí se refiere a la acción de gracias. El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿No le ha pasado? Yo a veces miro así, no sé si seré yo, hermano. De repente dice, hermanos, yo pido oración
por mi tía que está a punto de morir. Yo la quiero mucho y yo no sé qué hacer, hermano. Por favor, oren por mí. Amén. Y los hermanos aplauden. O sea, ¿entendieron lo que dijo el hermano? Hay unos que no escuchan lo que están pidiendo. En vez de decir, amén, hermano, vamos a estar orando por usted. O tal vez los hermanos aplauden porque dicen, pues qué valiente que se paró, ¿cierto? Me acuerdo de los dice. Qué valiente que se paró, que dio gracias. Pero hermano, ahora imagínense una persona que se levanta de gracia hablando en lengua. ¿Cómo nosotros vamos a decir? ¡Ah, qué bueno, qué bonito lo que dio el Señor! Porque si yo me paro y comienzo a decir, ¿saben qué, hermano, que yo era esclavo de esto, pero la palabra vino y el Señor me libertó? Y la gente va a decir, ¡amén! Clarito, ¿está claro? La gente aplaude, gloria a Dios. Pero si se paraba uno a hablar en lenguas, hermano, ¿quién iba a entender? Nadie. Entonces está dejando claro, hermano mío, que cada momento del servicio tiene que tener una parte que se entienda. Todo lo que se haga en el servicio tiene que entender. La predicación debe de ser entendible, las alabanzas deben de ser entendibles, la acción de gracia tiene que ser entendible, todo se tiene que entender, todo tiene que ser para edificación. Dice el verso 17, porque toda la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. ¿Me entiendes? O sea que cada área del servicio, aquí está hablando acerca de cuando se reúnen, ¿cierto? Cada área del servicio, escuche bien, tiene que ser para edificación. Aquí no es, hermano mío, hermanos, yo estoy poniéndome de pie para, por favor, a ver si alguien me puede dar gloria y honra. Una vez una hermanita bien confundida, hablaba más inglés que español. Quiso decir en español, iba a cantar un canto y dijo, mientras canto, adórenme, dijo. Pues quería decir, mientras cantan, adórenle, ¿cierto? Pero dijo, mientras canto, adórenme. Entonces, pues se equivocó. Pero hay gente que es así, o sea, que se para que los vean, para que los digan. Una vez llegó, ¿se acuerda? A los hermanos, ya que tienen más tiempo acá, en la otra iglesita allá, y llegó un hermano de allá de Corporán, y que no, y se paró el hermano y dio gracias porque el Señor me ha usado mucho. He bautizado como a tantas personas, y tantas sanidades, y tantas cosas, y hermano, pues gloria a Dios, hermano, pero parece que pues te está vendiendo bien barato, ¿no? El hermano se venía a vender, hermano, para que los hermanos después lo invitaran. Y el hermano me dijo, mira, yo me congrego contigo si me dejas predicar 2 veces al mes. Yo me miré, yo nomás me reí, le dije, ¿qué dijo? No, sí, hermano, yo me congrego contigo si me dejas predicar 2 veces al mes. Yo le dije, mira, hermano, pues, ¿por qué se quiere congregar conmigo primero? Usted vive tan lejos, ¿por qué no se congrega por allá? No, porque yo tengo don para predicar y todo eso. Bueno, pero yo no lo conozco, hermano. Tendría que otra vez tener los mínimos 6 meses a un año sentado y fiel aquí y verlo, ver su testimonio. O traigan una carta de recomendación, ¿cierto? De un pastor fiel. No, es que no me quieren dar. Yo dije, pues hermano, pues si usted quiere predicar, primero tiene que ser miembro fiel de esta iglesia, tiene que mostrar el fruto. Luego, nosotros no dejamos predicar a nadie a menos que sea diácono o ministro. Tendría que pasar por el proceso de diaconado, ministro. No, me dijo, no, tú estás. No, pues hermano, eso es lo que hay. Hay gente que se quiere vender, hermano. Que quiere que los halaguen, que les diga al hermano por tantos milagros. Pero no es así, la palabra no es para eso. Dice después, verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero dice qué, pero mira, aquí está la clave. Verso 19. Pero en la iglesia, ¿a dónde? Mire, yo hablo en lenguas más que todo. ¿A dónde? Cuando estoy orando, cuando estoy allá en la casa, estoy en comunión con el Señor, hablo en lengua. Pero en la iglesia, en la reunión, ahora él dice, él habla como el apóstol Pablo, ¿cierto? En la iglesia prefiero hablar, yo, Pablo, el predicador, el apóstol. Si yo voy a la iglesia, obvio que me van a poder predicar porque soy el apóstol. ¿Usted piensa que cuando venía el apóstol Pablo a predicar a la ciudad, visitaba a Corintio, no lo ponían a predicar a él? Él predicaba todos los días, hermano. Por eso decía, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. O
O sea, se los deja clarito, hermano. Clarito, le dice. Hay que buscar el don de lenguas, pero que profeticéis, dice. Que habléis de parte de Dios. ¿Para qué? Para que la gente entienda, para que les quede claro. El mensaje tiene que ser claro. En la iglesia, cuando se para el predicador tiene que dar un mensaje que se entienda, que la gente llegue a su casa, claro. Cosa que cuando lean este versículo, ellos sepan, pues yo sé lo que significa. Porque el hermano lo enseñó claramente. ¿Entienden? ¿Por qué estamos estudiando la palabra los jueves positivamente? ¿Por qué? Porque queremos entender la palabra, entender esta carta a los Corintios, que es muy importante. Entender, hermano mío, que la iglesia necesita hablar en lengua, necesita buscar, dice la palabra, no impidáis el hablar en lengua. Hay que hablar, hay que orar en el Espíritu, hay que entrar en una atmósfera sobrenatural, hermano. No hay que ser carnales. La adoración de la carne a Dios no le interesa. Por muchos años Israel le adoró en ceremonia, en cosas carnales. Ahora Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que Dios quiere. En espíritu, en verdad, viva. No por obligación, sino que nazca de un corazón verdadero. De un corazón que le conoce, que le ama, que le sirve. ¿Entiendes? Si no lo hacemos así, hermano mío, son solamente rituales. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Mire, terminé. Que vienen cosas para nuestra iglesia, vienen cosas. Yo de verdad, porque ya las conozco. Vamos que se las voy a ir diciendo de a poco, ¿ok? Pero vienen cosas tremendas, hermosas. Vienen cosas grandes para nuestra iglesia, vienen cosas grandes para el ministerio de la iglesia, vienen cosas grandes para nosotros, hermano. Viene crecimiento, viene algo grande, hermoso, hermano. Si Cristo no viene pronto, hermano, eso es lo que va a pasar. Porque si Cristo viene antes, pues gloria a Dios, que bueno que viene antes, ¿cierto? Pero si no viene antes, todas estas cosas que estamos planeando, hermano, son preciosas, pero tenemos que vivirlas en el Espíritu. Tenemos que ser hermanos espirituales, que consideran el poder de Dios, la presencia del Señor como algo importante, hermanos de oración, hermanos que andan en el Espíritu y que no satisfacen los deseos de la carne, hermanos maduros. Hermanos que saben adorar, hermanos que inspiran a otros con su adoración. ¿Me entienden? No hermanos que inspiran a otros con su depresión. Miren, hermano, qué triste cuando viene a la iglesia, miren, también me pongo triste. Yo no, hermano, nosotros tenemos que animar a otros con nuestra adoración. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. De los cantos, hermano, aunque haya un cantante, aunque hayan dos, aunque hayan 10, lo que sea, hermano mío, no importa. Lo importante es que yo vine a adorar al Señor, yo vine a exaltar su nombre, yo vine a levantar mis manos, yo vine a declarar al aire, al cielo, a los ángeles, que no hay otro Dios fuera de Él. Póngase de pie, por favor. Tenemos que entrar en ese ambiente, en ese pensamiento, en ese mover sobrenatural del Espíritu, en la oración, donde nuestra alma despierta.